Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están acompañando en esta hermosa hora, esta tarde ya 3:15. Ahora ya no podemos hacer las transmisiones a las 3 en punto por asuntos ya meramente de cuestiones del YouTube, ¿verdad? Pero a las 3:15 de la tarde, que Dios me los bendiga. Gracias a todos y todas por estar conectados. También quiero bendecir y saludar a los hermanos que nos están mirando, pero después, que no lo ven en el momento en que lo transmitimos, sino que nos acompañan después en otros momentos y que se sientan, sacan su tiempito para poder estudiar y aprender un poquitito más acerca de lo profético. Así que sean bendecidos todos y todas y como siempre, a todos, pues obviamente los que no son de casa, que sabemos que hay gente que pues que no pertenece a la iglesia que pastoreamos, pero que sí se conecta, nos da el honor y el privilegio de conectarse con nosotros. Muchas gracias por hacerlo, hermanos. Realmente anhelamos en nuestro corazón que esté siendo de bendición esta escuela profética que estamos dando, que el Señor nos ha puesto a trasladar, que no sabemos hasta cuándo, pero que el Señor nos ha puesto a que la traslademos por un tiempo. El día de hoy, hermanos, quisiéramos conversar un tema muy importante. Hemos conversado y hemos hablado ya, hermanos, de varios temas, ¿verdad? Ya tenemos nuestras más de 10, ¿verdad? Clases hemos dado ya. Y hemos conversado muchos temas que son muy importantes. Hablamos de las generalidades, hemos hablado acerca de las especificaciones, estuvimos hablando, nos llevó bastante tiempo hablar acerca de la sinergia ministerial, los que son los 5 ministerios, que es muy importante, hermano, que pudiéramos conocerlos, por lo menos una base de la función de cada uno de los 5 ministerios para que pudiéramos ubicarnos cada uno de nosotros en lo que Dios nos ha llamado y que tuviésemos una exactitud, ¿verdad? Que no estuviéramos, como dice el apóstol Pablo, dando golpes al aire. Hemos hablado acerca del ministerio del profeta, ¿verdad? Hablamos ya de lo falso, ¿verdad? De los falsos profetas. Y hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón y queremos trasladarles un poquito acerca de específicamente, hermanos, específicamente acerca de la profecía. Y cuando estudiaba este tema, hermanos, verdaderamente Dios impactó mi corazón porque yo mismo no le había dado este perfil que vamos a conversar hoy y Dios me bendijo mucho, hermanos. Tal vez yo no sé si usted lo sabe, pero a nosotros como pastores cuando enseñamos, como ministros cuando enseñamos, hermanos, la palabra primero nos ministra a nosotros, nos bendice a nosotros, somos enseñados, instruidos nosotros, hermanos, y obviamente al nosotros asimilar la enseñanza y al poder comprenderla, al poder nosotros entenderla, hermano, y ponerla por práctica, entonces la podemos trasladar al pueblo. Así que el tema de esta hermosa tarde y que no sé cuánto tiempo nos irá a llevar porque no es tan largo el tema, pero porque es muy puntual, hermanos, pero verdaderamente nuestro interés es de que aunque sea gota a gota, irle añadiendo un poquito más a su conocimiento con respecto al ministerio profético y a las funciones proféticas. Estamos todavía, hermanos, pendientes y anhelando en el corazón de poder hablar acerca de los dones del Espíritu, porque necesitamos aprender de ellos, hermanos. Es muy necesario que podamos aprender de los dones del Espíritu para poder saber cómo operar en ellos o saber si tenemos o cuál es el que tenemos, ¿verdad? Que lo más probable la próxima semana estaremos hablando de eso si el Señor nos permite y nos da vida, nos da salud y está en su voluntad poderlo hacer. Así que el tema de esta tarde, hermanos, es la profecía, específicamente la profecía, ¿verdad? Específicamente la profecía. Eh, no lo puse acá, pero en Pedro se nos habla de que la palabra profética más segura es la Biblia, hermanos, y que nosotros necesitamos entender eso, que la palabra profética más segura es la Biblia. Necesitamos entenderlo no solo de mente, ¿verdad? No solo porque usted ya lo escuchó, no solo porque me acaba de escuchar que usted diga, ok, la palabra profética más segura es la Biblia. No, sino que lo podamos entender para vivirlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si ustedes y yo anhelamos de que Dios nos hable, la palabra profética más segura es la Biblia. Así que si anhelamos en nuestro corazón que el Señor nos hable, Él nos va a hablar a través de su palabra. Obviamente, hermanos, bueno, obviamente no, hermanos, sino que Dios también tiene otros canales que Él puede usar para conversar con nosotros, para comunicarse
con nosotros. Él tiene muchos canales de comunicarse con nosotros para hacernos saber algo que él quiere que sepamos. Pero la palabra profética más segura, hermanos, es la Biblia. Es la Biblia. Si usted quiere que Dios le hable y que usted no falle en lo que Dios le está diciendo, que no venga con ninguna falla, vaya a la palabra del Señor y ahí, dirigido por el Espíritu Santo, que Dios te hable y te indique qué pasaje de la Biblia estudiar, o que te hable y te diga cuál es el que estás necesitando, y que Dios te lleve ahí, y que por medio de esa palabra pueda ser ministrado. Eso para aclarar, porque es muy importante que nosotros sepamos que la base de toda la profecía debe ser la Biblia. La profecía debe estar circunscrita a la Biblia, en principios, en funciones, en operaciones, en formas, debe estar circunscrita a los principios bíblicos, hermanos. Eso nos va a permitir cuidarnos y que no nos engañen, que no nos estén diciendo cosas que no son, o que nos vayamos a recibir cosas que no vienen de parte de Dios, por un montón de razones, Pero lo que sí quiero enfatizar en este momento, hermanos, es que toda la profecía, que venga una persona a través de una unción profética que se desató en un lugar y empezó a profetizar, a través de un don de profecía, a través de un oficio de profeta, todas las profecías deben estar circunscritas a la verdad de la palabra de nuestro Señor. Amén. Ok. Ahora, partiendo de eso, Amós capítulo 3, verso 7, un versículo muy conocido. Si usted es profeta, si Dios le ha llamado al ministerio profético, eso es uno de los pasajes que usted debe conocer prácticamente de memoria. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eso es muy importante en la vida y en el funcionamiento de un ministerio profético. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver tres cosas que incluyen el ministerio profético solo en ese pasaje. 1, la revelación. 2, lo secreto. Y 3, el servicio, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, que podamos nosotros estar conscientes de que aunque seamos profetas, aunque la persona, sea profeta, aunque la persona sea profeta, hombre o mujer, profeta de Dios en el ministerio profético, sigue siendo siervo, sigue siendo sierva, debe seguir sirviendo. No es que el estar en alguno de estos ministerios, pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol, nos exime de servir. Al contrario, nos toca servir bastante más por las funciones que tenemos. Pero es muy importante que entendamos esto. Otra cosa que es muy importante es lo secreto, que prácticamente la esencia del ministerio profético es que vive en lo secreto de Dios, en lo íntimo el corazón del Padre, cerca del corazón de Dios, cerca de la boca de Dios debe estar para poder escuchar y poder oír lo que sale de Dios. Y obviamente pues la revelación, porque todo profeta debe tener revelación. Si un profeta no tiene revelación, algo anda mal. Así, nada más, algo anda mal. Pero el verso 8 dice lo siguiente: ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Entonces, hermanos, este versículo junto con este que le voy a decir es muy importante que podamos comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque habla de la fuerza, del impulso, de la potencia que trae ¿de qué estamos hablando? Profecía, que trae la profecía. Jeremías capítulo 20, verso 7, hermano. Repito, Jeremías capítulo 20, verso 7. Me persuadiste, oh Señor. Miren lo que hacía Jeremías. Y quedé persuadido. Qué lindo, cuando Dios persuade a una persona en el ministerio profético, a una persona que le está hablando, Él nos persuade por sus palabras, con su ministración. Es una cosa maravillosa, hermano, de verdad. Dios es tan maravilloso. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día, todos se burlan de mí. Ok, pero voy a hacer énfasis en esto. Quedé persuadido, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. ¿Y qué está haciendo referencia a Jeremías a la hora de profetizar? ¿Por qué la gente se reía de él todo el tiempo? Porque él pasaba profetizándole a la gente: mira, te va a ir mal. Mire, pueblo de Israel, va a pasar esto otro, Dios va a juzgar, va a pasar esto otro, esto está mal, rey, esto está mal para ustedes. Mire, los príncipes, profetas, sacerdotes, ustedes están haciendo esto y esto y esto y esto, y el Señor dice que esto y esto les va a pasar y es malo, ¿verdad? Eran juicios de parte de Dios, eran sentencias de parte de Dios. Obviamente también habla de cosas buenas, pero él está haciendo referencia un poco más a la parte mala. Pero él lo que dice es que a pesar de que él sabía
de que lo que él iba a hablar iba a ser chocante para la gente, que dice que hasta se estaban burlando de él. ¿Ves? En ese punto dice, todos se burlan de mí. Que a pesar de que él comprendía y sabía que la gente se iba a burlar, que le iba a agarrar contra él, que no lo iban a entender, él dijo, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Y eso es lo que Dios hace con la palabra, con la profecía, ¿verdad? La profecía viene con tal fuerza, por eso decía el verso anterior, ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no va a profetizar? Entonces, si Dios empieza y dice, necesito hablar y te va a usar, va a venir con fuerza. Y no vamos a podernos callar. Ahora, lo que no puede suceder es que se haga un desorden. ¿Ves? Porque hay gente que dice, no, es que yo no puedo aguantar, yo tengo que decir, y empiezan a hacerlo en el momento de la forma incorrecta. La Biblia lo que nos manda es que todo debe hacerse con orden, pero debe hacerse. Amén, hermanos lindos y preciosos del Señor. Entonces, hermanos, la fuerza de la profecía es tal que cuando Dios quiere hablar a través de una persona, al principio cuando la persona no quiere ceder, ¿verdad? Por muchas razones o porque no sabe, por miedos, principalmente porque produce mucho temor. El profetizar da mucho miedo, hermano, de decir algo que no es de parte de Dios o que uno se está inventando. Es capaz que aquello me salió a mí del corazón y no viene de parte de Dios. Produce mucho miedo, y mucha ansiedad al principio cuando se empieza a profetizar, porque le tiemblan las canillas a la persona, ¿verdad? Y lo duda bastante. Pero cuando Dios quiere usar a la persona para que hable y para que profetice, tarde o temprano lo llega a hacer. Llega un momento en que el impulso es tal que es más fuerte Dios que el orgullo de la persona, que el intelecto de la persona, que el razonamiento de la persona, que los sentimientos y las emociones de la persona. Y cuando Dios ruge con su profecía, entonces debe hablar. A quien Dios va a usar para hablar, debe hablar. Amén. Ahora mire esto, qué bonito. Continuemos un poco más. Primera de Corintios capítulo 14, verso 5, dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 14, 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Y aquí viene algo, hermanos, que es muy interesante. Nosotros hemos escuchado, hermanos, no sé si usted ha escuchado, que hay gente que dice que Dios no tiene preferencias y que nadie es más que nadie delante de los ojos de Dios. Pero aquí es muy interesante porque aquí ya bota ese argumento la Biblia. Porque miren, leamos, por favor. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, dijo el apóstol Pablo, pero aún más. O sea, todos hablan en lenguas, pero prefiero todavía más que profetizaran, ¿verdad? Profetizar es la acción, ¿verdad? Es la acción de profetizar. Perdón, es la acción de la profecía. Pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Entonces, ¿vieron qué interesante, hermanos? Perdonen, ¿vieron qué interesante? Entonces, aquí dice que el que profetiza es superior, es más que el que habla en lenguas en el mundo espiritual. Es más, entonces, ven qué interesante, pero conste. Voy a hacer una aclaración y un equilibrio. No es para jactancia, no es para arrogancia, no es para eso, sino que es para que nosotros entendamos las funciones de las operaciones, y también porque hay gente que dentro de su orgullo, dentro de sus daños emocionales, dentro de una arrogancia mental, intelectual, dentro de una ignorancia, una inmadurez, carnalidad, pueden estar diciendo que todos somos iguales, pero no funciona así. No funciona así, y aquí vemos un ejemplo bíblico que el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Y ya hay un ejemplo con respecto a eso que ya desbarata ese argumento de que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. En amor sí, ¿verdad? Porque Dios nos ama a todos. En salvación sí, porque Dios nos salvó a los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, a todos nos salvó. En eso todos somos iguales. El asunto es de ahí en adelante qué empezamos a hacer. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer quedan embarazaditos, ¿verdad? Gestan, queda preñada, ¿qué pasa? Conciben, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que ya los dos son papás, y eso que viene ahí es un hijo, una hija, o hijos o hijas, ¿verdad? Porque pueden ser gemelos. Entonces, lo que nace ya es hijo, es hija, eso es, ya nació. El asunto es qué tipo de hijo llega a ser. Un hijo íntimo, un hijo grato, o un hijo oveja negra, va, cabrito, pero son hijos. Entonces, de la misma manera, en lo espiritual delante de Dios suceden cosas similares, y aquí podemos ver una prueba de esto. Ahora, entonces el apóstol Pablo viene y dice que él desea aún más que se profetice. Amén. Entonces, nosotros debemos entender la relevancia de la profecía, porque el apóstol Pablo decía, mire, todos pueden hablar en lenguas, pero yo prefiero que deseen profetizar.
Amén. Ahora la palabra profecía que aparece en la palabra, en el término griego, es esa profeteia que aparece ahí, que significa predicción bíblica u otra. ¿Y significa qué? Profecía. Ok. Hay mucho que explicar, hermanos, pero por causa del tiempo no me voy a detener mucho acá. La otra palabra, entonces, profeteia es profecía. Y profeteuo, ¿verdad? Profeteuo, ese es profetizar. Eso es profetizar, es la acción, el verbo. Entonces, profetizar es predecir eventos, hablar bajo inspiración, el que ejerce, ¿verdad? O ejercer el oficio profético y profetizar. Entonces aquí hay algo que muy importante que quisiera resaltar, que lo puse ahí con subrayado, hermanos, es que profetizar también es hablar bajo inspiración de Dios. Y a veces nosotros nos quedamos esperando, hermanos, como ovejas, como hijos, como discípulos, como creyentes y oyentes que participan de un servicio. Nos quedamos esperando la parte donde dice, sí dice el Señor y pa. Hermanos, o hay casos que pasa la gente que dice, hermano, no tiene una palabrita del Señor para mí, después de que se enseñó como 40, 50 minutos, una hora. Entonces tiene Dios hablándole una hora, pero como no dice, así dice el Señor, y no está todo no sé, la parte emotiva o lo que si la persona sienta, entonces la persona no lo recibe como que Dios le está profetizando a través de la enseñanza, pero aquí dice que es hablar bajo inspiración. Y entonces cuando las enseñanzas de parte de Dios muchas veces toman esta connotación profética, y entonces no necesariamente necesita estarle diciendo así dice el Señor. Es más, usted ve a Jesús profetizando y nunca dijo eso cuando profetizaba. Él no usó ese término, sino que él dijo, de cierto les digo, y empezaba a profetizar. Muchachos, ciertamente va a pasar, y empezaba a profetizar. Pero él no decía, así dice el Señor, y hacía un montón de cosas. No. Él daba la palabra, pa. Amén. Y a veces nosotros, por un asunto tal vez un poco de mística, de lo místico, si no nos dicen así dice el Señor, no captamos que es que Dios nos está profetizando, ¿verdad? Que estamos recibiendo una profecía. Y entonces necesitamos aprender que la profecía también puede venir por medio de una enseñanza, y que Dios te está hablando una profecía a través de la enseñanza que estás recibiendo, aunque no venga y le diga al predicador, la predicadora, así dice el Señor. Tal vez la enseñanza completa es una profecía para la vida de la persona, y necesitamos, hermanos, ¿sabe qué? Madurar en eso. Necesitamos alcanzar madurez en eso, que no tengamos que estar dependiendo todo el tiempo, porque pues, necesitamos que nos hablen con profecía, pero que no necesitemos todo el tiempo que venga alguien y se nos acerque, porque hay profecías congregacionales, hay profecías que son generales, y hay momentos en los que Dios envía a sus siervos, los profetas, o a una persona con un don de profecía o con una visión, y viene y le dice, el Señor me dio una palabra para usted, y y se la da. Necesitamos, hermanos, aprender a que la palabra profética más segura es la Biblia, y de ahí que Dios nos la va a usar para hablarnos. Amén. Estas son cosas que son importantes que entendamos con respecto a la profecía, hermano, porque hay gente, hermano, que mire, si no les profetizan, si no viene alguien a profetizar, les pasan con el ánimo decaído. Necesitan estar dependiendo de que le diga, uy, el Señor me habló, el Señor me dio una palabra, el Señor usó un hermano para mí una palabra, el Señor me mandaron un mensaje, una profecía. Y si no les mandan nada, entonces durante el día pasan desanimados. Y necesitamos aprender a que nuestro ánimo no debe estar puesto en que venga una profecía, debe estar puesto en el amor, en la fe, en la palabra del Señor, que es constante y permanente. Amén, hermanitos lindos. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual que debemos ir desarrollando. Ahora, en hebreo, la profecía es navá, que es profetizar, hablar o cantar por inspiración, en predicción o simple discurso. También si quiere decir, bueno, entonces profetizar, que se repite ahí 2 veces. Amén. Entonces, algo que también quisiera decirles que es muy importante que podamos aprender, hermanos, es que profetizar también se puede hacer cantado. Que también se puede cantar. Hay canciones o cánticos que son una profecía también. Puede operar de esa manera. No es que todo el tiempo tiene que ser así, pero sí puede llegar a suceder de esa manera. Bueno, avancemos, hermanos. Los para qué de la profecía. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3. Y aquí, hermanos, voy a tratar de ir siendo bien puntual. Primera de Corintios capítulo 14, verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y
consolación. Entonces, el que profetiza, ¿para qué es la profecía? Ahí lo podemos mirar entonces, para edificación, para exhortación y para consolación. Ahora, viéndolo tal vez de un punto de vista un poquito mejor entendido, número uno, la edificación. ¿Qué es la edificación? Es la edificación del oyente, o perdón, ¿a qué se refiere con edificación? Es la edificación del oyente en fe, amor y el Espíritu Santo. Segundo, número dos, la exhortación. Es la urgencia del oyente de presionar hacia el blanco con mayor amor y actividad espiritual. Y número tres, el consuelo, hace referencia a estar llevando la paz y consolación al cansado, al herido y al afligido. Eso es el para qué de la profecía. ¿Qué hace la profecía? Edifica al creyente en fe, amor y en el Espíritu Santo. Exhorta al creyente con respecto a la urgencia de quien está escuchando de esforzarse ¿qué? Para alcanzar lo que Dios le ha dicho que alcance. Y el consuelo es porque la profecía viene y ministra paz, ministra consuelo. ¿A quién? A la persona que está cansada, herida o afligida. Amén. Entonces, esos son los para qué que habla este versículo de 1 Corintios 3 con respecto a la profecía. Pero en el verso 31, ahí más adelante lo podemos ver, 1 Corintios capítulo 14, verso 31, porque todos pueden profetizar uno por uno. ¿Ven? En orden, uno por uno. ¿Para qué? ¿Está bien? Estamos hablando de los para qué la profecía: exhortar, consolar, edificar. Ahora, en este versículo, todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, hermanos, la profecía tiene la habilidad de parte de Dios en ella, como gracia divina, de enseñar, de que la gente pueda aprender a través de la profecía, porque recuerde, hermano, que la profecía no es solo algo místico que no es solo predecir el futuro, aunque tiene parte de, ¿verdad? En algunas ocasiones puede hacerlo, sino que también, recuerda lo que le dije, la palabra profética más segura, la Biblia, la administración de la enseñanza como que Dios le testimonia a la persona que le está hablando como una profecía, que le está hablando proféticamente. Entonces, la profecía tiene de parte de Dios la capacidad para enseñar, para que la gente aprenda. ¿Por qué? Porque la gente cuando escucha una profecía dice, mira, le están profetizando a aquel otro. Mira, yo voy a poner atención porque no vaya a ser que me agarren a mí y me hagan lo mismo, ¿verdad? Si es una corrección lo que le están haciendo a la persona. Entonces, la profecía nos ayuda también ¿a qué? A poder aprender. Y ese versículo termina con todos sean exhortados. Y ya que en estos dos versículos, tanto el 3 como en el 31, aparece la palabra exhortación, quiere decir que es algo que hay que ponerle atención, ¿verdad? Y que hay que ponerle cuidado. Entonces, el término exhortar que aparece ahí es en griego parakaleo. Exhortar es el griego, es de la palabra griega, aparece que es parakaleo, que significa, entonces miren lo que es exhortar, porque a veces, por lo menos en este país, en Costa Rica, nos sentimos un poquitillo la palabra exhortación como regañar, ¿verdad? Pero quiero que miremos el contexto o la mentalidad bíblica de qué significa que la profecía exhorta, porque hermanos, hay algunos profetas que hasta bravos se ponen cuando están profetizando porque están regañando a alguien. Y no precisamente, el Señor te va a exhortar y enojados. Algunas veces el celo del Señor lo puede poner a la persona que lo haga de esa manera porque está el celo de Dios, pero a veces es solo mal carácter y ganas de sacarse las cóleras de lo que pasó durante el día que no pudo sacarse. Entonces, parakaleo es llamar cerca. ¿Ves? ¿Cuál es la intención de la exhortación a través de la profecía? Que Dios lo que quiere es que la persona se acerque. ¿Ves? No es que más bien salga corriendo, sino que se acerque hacia Él. Invitar, invocar por imploración, exhortación o consolación. Presentar, rogar, alentar. Y mire los que le puse ahí con color celeste o azul, no sé qué color le podrá mirar usted. Quiere decir amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar, ¿verdad? Y exigencia. Entonces, la profecía es como un buen caldo de pollo. Bien, o sea, se llama caldo de pollo, pero tiene un montón de componentes. Entonces, se llama profecía, pero tiene un montón de componentes. Que viene con aliento, que viene para animar, que viene a confortar, que consuela. Pero tiene dos partes, que amonesta
y exige, trae una exigencia de parte de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque yo conozco de casos donde las personas se quedan esperando y dicen, pero es que el Señor me habló y me dijo, y yo sé que era de Dios porque yo tengo testimonio, me lo confirmaron de que esto es así. Ok, ¿y cuál es la exigencia que viene con esa palabra? Que venía con esa palabra de profecía, que venía con esa profecía. ¿Cuál fue la exigencia que venía? ¿Qué fue lo que Dios te dijo que tenías que hacer para que se cumpliera esa profecía? Porque, hermanos, la mayoría, si no toda, la mayoría de profecías vienen con un punto condicionante para que aquella profecía se cumpla. Amén. Entonces, ¿cuál fue el punto condicionante que te dejaron? Por ejemplo, dice el Señor que te va a prosperar, que va a hacer y que te va a llevar y vas a alcanzar lo que siempre has soñado. Y la persona, amén, gloria a Dios. Y muchos, ¿saben qué les pasa, hermanos? Por estar llorando por la parte emotiva que se le activa al responder el ser hacia la administración de la profecía, no escucha. No escucha toda la profecía. Hay gente que se le olvida las profecías porque se pusieron a llorar y no escucharon lo que les dijeron. Entonces, ¿cómo va a saber qué tiene que hacer si no se puso a escuchar lo que tenía, lo que Dios le estaba hablando? Entonces, está bien, hay momentos que la profecía cuando viene para consolar, hermanos, y para animarnos, entonces sí nos vamos a quebrantar porque necesitamos ese ánimo. Pero si no es para consolación y sino que viene para edificar, exhortar y viene con anuncios de lo que de tiempo futuro, entonces póngale atención porque te está anunciando lo que va a pasar y debes caminar en eso. Entonces, hermanos, dentro del contexto que le estoy conversando, ¿cuánta gente en medio de una profecía, por la parte emotiva que reacciona, no escuchó? No sabe no escuchó la parte de la exigencia que Dios le está pidiendo para que se cumpla aquello, hermano. De la exigencia que Dios le está pidiendo para que se cumpla aquello. Y la persona entonces después le reclama a Dios, Señor, pero ¿por qué no se cumple? Pero es que usted tenía que cumplir primero. Dando y dando, como se dice popularmente. Entonces nosotros teníamos que hacer algo para el Señor o en el Señor y y eso algo que hacíamos era el habilitador para que se cumpliera la profecía. Pero mientras no lo hagamos, entonces no se va a cumplir la profecía. Y hay gente que tiene una colección, hermano, de profecías dándole vuelta. Pero como no hace lo que debe hacer, no cambia, no se santifica, no se purifica, no se ordena, no se esfuerza más. No da más de sí, tal vez no se mete tanto con el Señor como debería, entonces no se le cumplen. ¿Por qué? Porque las profecías vienen con una exigencia de por medio. Amén, hermanos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Los para qué la profecía. Primera de Timoteo 4:14 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Entonces, hermanitos lindos, otra de las cosas de los para qué. Entonces, exhortar, consolar, edificar, para que la gente aprenda, número 4. Y número 5, puede impartir ¿qué? Dones espirituales. Por medio de la profecía sirve para impartir dones espirituales. Amén. Bueno, continuemos. Ahora, este punto es muy importante, hermano, que le hagamos observación y no sé si me va a dar tiempo de alcanzar, de cerrar el tema, pero por lo menos sí me gustaría dejar este punto muy claro. La profecía no es siempre perfecta. Necesitamos aprender esto. La profecía no es siempre perfecta. Pastor, ya está, ahora sí. Vea con lo que está saliendo usted, ¿qué le pasó? ¿Qué se fumó hoy antes del programa? No, hermanos, vea. Se lo voy a explicar. Primera de Corintios capítulo 13, verso 9. Primera de Corintios 13, 9, vea lo que dice. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte profetizamos. Verso 10. Primera de Corintios 13, 9 y 10, ¿verdad? Verso 10. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Entonces, mire esto, hermano. Yo no sé si usted sabía que la Biblia no tenía números, ¿verdad? No tenía capítulos ni números cuando se escribió. Era una carta como usted y yo mandamos, papá. Usted no le pone el renglón 4, 5, 6, 7. Usted no le dice usted no hace eso cuando hace una carta, ¿verdad? Es un solo escrito y se envía. Ok. Entonces resulta, hermanos, que la Biblia es una seguida. Ese numerito que aparece ahí
Es solo una referencia para poder ir a buscar de ayudas de ubicación y así, que es muy bueno y nos ayuda muchísimo a nosotros a estudiar. Pero a veces nos quita un poquitito la idea porque nosotros hacemos una separación mental de una idea con la otra por el número. Pero en realidad la misma idea. Ve que tiene una articulación ahí que es pero, que une. Es una conjugación que une las dos oraciones. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero, entonces, ¿qué está? Con referencia a profetizar, dice, cuando venga lo perfecto. Por eso dice que la profecía es en parte. Entonces, si está diciendo que la profecía es en parte y hace referencia de que cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará, entonces quiere decir que en parte profetizamos, la profecía es en parte, que la profecía es incompleta y que la profecía es ¿qué? Perfecta. Imperfecta. ¿Pero por qué razón? No la profecía en sí, sino por causa de los que profetizan. Y eso es muy importante. Espérese. A lo que voy es lo siguiente. Que nosotros debemos aprender a discernir todas las profecías. No es que todas las profecías están mal, sino que nosotros necesitamos pasar por un proceso para identificar cuál profecía sí fue completa. ¿Ves? ¿Cuál profecía que se dio sí estaba completa y cuál profecía venía incompleta o venía chamusqueada, ¿verdad? Que venía un poco alterado, contaminado, que venía más o menos un poco de espíritu y un poquito de alma y otro poco de carne. Necesitamos aprender a ese punto, hermanos, porque eso nos va a evitar muchos dolores, muchas frustraciones, hermano, porque vamos a aprender a discernir si la persona que nos dio una profecía era una persona que profetizó en parte, que solo una parte de lo que dijo era verdaderamente profecía. O si lo que dijo estaba incompleto y por eso todavía no entiendo qué fue lo que me quiso decir con lo que profetizó. Estamos, hermanos, no es que estoy diciendo que toda la profecía está mal, ¿verdad? Sino que el apóstol Pablo dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5:20, para que ustedes vean que la profecía no siempre es perfecta. No es que todo el tiempo está mal, sino que no siempre es perfecta. 1 Tesalonicenses 5:20. No desprecien las profecías. Ahí está, ¿ves? O sea, no es que usted va a decir, no, entonces ¿para qué me van a profetizar si todo el tiempo se equivocan? No. No las menospreciemos y no se pueden despreciar porque eso está mal, es una orden. Pero lo que sí debemos hacer es que cuando escuchamos una profecía, que nos están dando una profecía, lo que debemos hacer es verso 21. Antes bien, no desprecies la profecía, no las deseches, sino que antes bien examínenlo todo cuidadosamente. Hermano, perdóneme, pero usted ha comido pescado entero con espinas. ¿Cómo tiene que comer uno pescadito entero? Mire, hermanito, con cuidadito. Pero uno se come el pescadito, pero se lo come con cuidado de que no se le vaya a tragar ninguna espina y se vaya a morir porque se le atravesó una espina en la tráquea. Porque ha pasado eso. Y yo no sé si usted sabe, pero eso ha pasado. Entonces, hermanos, cuando se habla de profecía, cuando escuches una profecía, no abra su alma de un solo, sino que escúchela, examínelo todo cuidadosamente y retenga lo bueno, lo que es de Dios. Porque, hermanos, mire lo siguiente, mejor leámoslo ahí. No debemos menospreciar el don ni sus operaciones. Sin embargo, debemos reconocer los canales imperfectos a través de los cuales este viene. ¿Cuál? El profetizar, ¿verdad? Por lo tanto, la profecía tiene que ser probada y juzgada cuidadosamente. Eso es lo que dicen estos dos versículos, estos dos pasajes, que acabamos de leer. Repito, la profecía tiene que ser probada y juzgada cuidadosamente antes de que sea aceptada como una palabra genuina y perfecta de parte del Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que es muy importante este tema de la profecía, porque hay profecías que vienen imperfectas, que vienen con una afectación de alma de la persona. Tal vez la persona mezcló sus sentimientos y sus emociones porque es alguien que conoce y le desea muy bien, un bien, y de repente el Señor dice, te voy a bendecir, y le añado, te voy a bendecir demasiado. ¿Ves? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso y es parte de nuestra madurez. Yo espero que usted no se ofenda por esto que acabo de decir, de que la profecía no siempre es perfecta. No siempre es perfecta, sino que nosotros, hermanos, mire, no sé cómo se come usted siempre que come filete de pescado, pero yo siempre tengo cuidado, aunque diga que viene sin espinas, porque no vaya a ser
que se salga una espinita. No es que como con miedo, sino que tengo cuidado a la hora de masticar, de estar sensible en el paladar, con la lengua, de que por si tiene una espinita o una escama por ahí, porque no hay nada más fregado en la vida que se le pegue una escama de pescado en la garganta. ¡Ay! ¿Cómo cuesta que se quite? Y pasa uno hasta que se le quita aquello. Entonces, de la misma manera, hermanos, no es que nosotros no vamos a recibir nada, no se está blasfemando ni se está diciendo cosas que no son bíblicas, porque ya se lo demostré con 2 pasajes. ¿Ves? La profecía es incompleta por causa de que nosotros no somos completos todavía, somos imperfectos. Entonces necesitamos cada vez que nos profetizan, repito como otra vez, agarrar lo bueno, examinarlo cuidadosamente, porque eso es lo que dice, examínenlo todo cuidadosamente y retener lo que es bueno, porque de repente viene una persona y te da una profecía que es verdad, pero de repente dice, pero es que usted le está haciendo infiel a su esposo. ¿Y cómo que yo estoy? Entonces esa profecía no es de Dios porque mentira, yo estoy bien con mi esposo. Pero tal vez fue que la persona mezcló su alma o se le vino un pensamiento satánico, hay una confusión. Entonces, pero tal vez la primera parte sí era de Dios. Entonces necesitamos aprender a desarrollar madurez y para eso es este tipo de formación, hermano, de equipamiento, para que podamos desarrollar madurez y discernimiento para que la parte profética no la veamos solo de un punto de vista automático, místico, y cuanta persona dice, es que Dios me dijo, es profeta, uy, amén, póngame la mano en la cabeza y me profetiza. No, que podamos tener ya una actitud madura en cuanto a lo profético y que, hermanos, verdaderamente no seamos tan emocionalistas en lo profético, sino que podamos tener un temple maduro en cuanto a la profecía por todo lo que ya acabamos de conversar. Amén. Vamos a adelantarnos porque ya se nos está acabando el tiempo y pues me gustaría entonces tocar la otra semana la parte de los efectos de la profecía y lo vamos a desarrollar bastante, pero vamos a saltarnos esa parte, hermanos, y vamos a terminar entonces en estos 3 minutos que nos quedan hablando acerca de las fuentes de la profecía. Las fuentes de la profecía. Hermanos, esto es importante porque de ahí viene el por qué el apóstol Pablo viene y nos dice, yo deseo que todo el mundo profetice. ¿Recuerdan? El que profetiza es superior al que habla en lenguas, es importantísimo. Yo quiero que ustedes anhelen todos los dones, pero sobre todo anhelen profetizar. Esa fue la descripción que dijo el apóstol Pablo para la iglesia. Nosotros somos la iglesia, para nosotros son esas instrucciones apostólicas. Pero cuando continúa hablando del tema de la profecía, viene y dice, muchachos, la profecía todavía es en parte. La profecía todavía no ha alcanzado el nivel de lo perfecto y todavía está incompleta por causa de los vasitos, ¿verdad? No porque la profecía en sí, cuando sale la boca de Dios, venga mal, sino por los vasitos que hablan. Debemos aprender a examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Ahora, las fuentes de la profecía es muy importante. Ese es el por qué hay que tener cuidado. Las escrituras enseñan claramente que la profecía puede ser motivada por una de las siguientes 3 fuentes e incluso una 4ª fuente. Número 1, el espíritu humano. 2, un espíritu de mentira. 3, el Espíritu Santo. 4, una mezcla de los 3. Amén. Entonces mire ahí, el espíritu humano, uno hablando de su propio corazón, Ezequiel capítulo 13, verso 2 y 3, para que usted tenga la referencia bíblica y lo pueda buscar por favor en su estudio. Número 2, un espíritu de mentira, o sea, procedente del maligno. Eso sería 2 de Crónicas capítulo 18, verso 21, por favor, para que usted lo pueda estudiar. Y número 3, el Espíritu Santo, el verdadero espíritu de profecía que proviene de lo alto, impulsado por el Espíritu Santo. 1 de Pedro capítulo 1, verso 21. Usted, por favor, lo confirma estudiando lo que acabo de decir. Recuerde, examínelo. Por favor, examínelo para que usted pueda aprender un poquito más. Y por último, el 4, una mezcla de los 3. La profecía puede que sea una mezcla de cualquiera de los 3 anteriores, 2 o los 3 o 1 y medio, así. Puede ser una mezcla de cualquiera de los otros 3 y entonces se convertiría en una 4ª. Eso está en Ezequiel capítulo 23, verso 26, un ejemplo de cuando sucede esto de la mezcla de las fuentes de profecía. Entonces, tal vez una persona, hermanos y hermanas lindas del Señor, tal vez una persona cuando comenzó a profetizar estaba bien, pero de repente, a medida que fue profetizando, de repente se le metió, hermanos, un pensamiento, una estructura mental, un deseo emocional,
una actitud se le metió y la profecía empieza a mezclarse. Entonces ya no sale exactamente como Dios quería, y por eso, hermano, necesitamos entonces desarrollar esta madurez. Ahora, le tengo un mensaje de parte del Señor. Es muy importante que usted se vuelva, hermano y hermana que me está viendo en esta hermosa tarde. Por favor, de parte del Señor le digo, es necesario que examine las profecías que te han dado hasta ahorita. Vuélvete y en el Espíritu, con la guianza del Espíritu Santo y con la circunscripción de la palabra profética más segura, examina las profecías que te han dado hasta ahora. Porque hay muchas profecías que no provenían de Dios y te han estado afectando. ¿En qué sentido? En que has estado esperando cosas que no van a pasar porque no eran de Dios, porque no fue Dios el que las dijo. Has estado esperando que cosas sucedan, o más bien que dejen de suceder cosas porque alguien te profetizó. Es hora de que renunciemos a toda falsa profecía, a toda profecía mezclada que no venía de Dios, y que verdaderamente, basándonos en esta palabra de enseñanza, de instrucción, de equipamiento que Dios nos está dando, que podamos nosotros verdaderamente pesar que sí venía de Dios, y que podamos agarrar lo que sí es completo y quitar lo que era incompleto de las profecías que nos han dado. Más, hermano, cuando eran personas que eran nuestros amigos, gente que nos amaba, tal vez dentro de una buena intención nos dijeron algo y sí venía una parte de Dios, pero como le digo, de repente se pudo haber mezclado alguna cosilla por ahí, y la profecía traía más de la cuenta, venía con extras, ¿verdad? Venía con oferta, con feria, y tal vez eso nos tiene un poquito tambaleando, o nos tiene una actitud que tal vez no es la mejor, ¿verdad? En el sentido emocional, porque principalmente, hermanos, las personas que tienen problemas con la profecía, es porque se ilusionan mucho. Hay un nivel de alma, de emocionalismo, de sentimentalismo por medio de una ilusión tremenda con lo que les dicen, y por eso es que necesitan estar constantemente en que les profeticen, les tienen que estar profetizando, y si no es alguien que viene que por profecía, entonces no toman decisiones, o cada vez que tienen que tomar decisiones dicen, yo necesito que alguien me profeticen, sí, pero para eso está el Espíritu Santo, y para eso está la Biblia, y para eso están tus autoridades espirituales. No precisamente necesitas que te profeticen. Quiera Dios que enviarte una confirmación por medio de una profecía, pero no es que tenemos que depender de eso para todo lo que vayamos a hacer en la vida. Es bueno que nos confirmen, pero lo primero es con la palabra profética más segura, por el testimonio del Espíritu Santo, y de ahí en adelante con todo lo demás. Amén, hermanos. Entonces, bueno, si tiene alguna duda, alguna pregunta, hermanos, como siempre, por favor, se lo decimos. Déjenos ahí la pregunta, la duda que le haya quedado, y estamos para servirle, hermanos. Esperamos que haya sido de bendición este tema de la profecía. Vamos a desarrollar entonces la otra semana, junto con lo que conversemos acerca de el fruto de la profecía, porque una cosa es el para qué y otra cosa es el fruto que produce la profecía en la vida de una persona que escucha la profecía y que recibe una profecía. Amén, hermanos. De verdad, de parte del Señor se los digo, Él quiere llevarte a un nuevo nivel espiritual de dinámica profética, pero necesitamos madurar, necesitamos centrarnos, necesitamos afianzarnos, necesitamos tener un buen filtro con respecto a lo profético. Más por lo que hemos estado conversando semanas anteriores, vendrán muchos falsos profetas, a muchos engañarán. Que Dios permita que a través de esta formación, hermanos, que tus oídos sean entrenados, tu espíritu, tu corazón, todo tu ser sea entrenado, para que jamás un falso profeta, una falsa profecía venga a ministrarte y afectar tu vida, sino que puedas tener la capacidad de parte de Dios y el discernimiento, el conocimiento, la percepción, el entrenamiento, para que puedas detectar rápidamente cuando alguien que está hablando no viene de parte de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde, que tengas una excelente noche, no sé a qué hora nos está mirando, pero que Dios nos los bendiga. Gracias por sacar su tiempo para compartir con nosotros. Nos vemos en la próxima clase, si Dios lo permite. Hasta luego, bendiciones.
Cristo.